Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo webinar. Soy Francisco Ricau, de la Unidad de Transferencia Tecnológica del Instituto Tecnológico de Informática y, a efectos del webinar de hoy, su moderador. En primer lugar, recordar a todos los asistentes que por favor silencien sus micros y sus cámaras para no interrumpir el transcurso del webinar, y también recordaros que la sesión está siendo grabada y que posteriormente subiremos a nuestro canal de YouTube para que podáis volver a ella cuando queráis. Bueno, desde ITI seguimos con esta serie, con este formato de webinars telepresencial por el estado de alarma, y desde la semana pasada y hoy también pues incorporamos a esta serie de webinars a nuestras empresas asociadas, ¿vale? Les damos voz porque creemos en la fuerza de la asociación, en la fuerza del grupo, y también en que sus capacidades y su experiencia son muy interesantes para el resto de empresas, ¿no? En concreto, hoy nos acompaña la empresa LeaderTech Ingenieros, que nos va a impartir el webinar que se ha titulado como Medidas en I+D+I en tiempos del COVID-19. LeaderTech Ingenieros es una empresa valenciana, una consultora especializada en I+D+I, con una amplia experiencia y también amplia cartera de servicios relacionados con la consultoría en investigación, desarrollo e innovación, todos los servicios relacionados con ayudas y subvenciones, deducciones fiscales por I+D+I, Patent Box, financiación europea, etcétera. Y en el webinar de hoy nos hablarán en concreto de cuál es la panorámica general, cuáles son las diferentes opciones a las que puede optar cualquier empresa en estos momentos para financiar sus proyectos de I+D+I. En muchas de las convocatorias que nos comentará ahora LeaderTech y en concreto Javier Baitz, que os presentaré de inmediato, ya estaban presentes, pero sí que es verdad que desde el estado de alarma y por la situación excepcional que vivimos, se han puesto en marcha nuevos programas de financiación públicos muy interesantes para nuestros proyectos de I+D+I, o también han cambiado en algunos casos las condiciones de algunos de los programas existentes, que los hacen de alguna manera pues más atractivos, ¿no? y más favorables, y estamos seguros que Javier nos dará muy buena cuenta de ello. Y para contarnos y ilustrarnos sobre este tema, como decía, hoy tenemos con nosotros a Javier Baitz, de LeaderTech Ingenieros. Javier es ingeniero informático por la Universidad Politécnica de Valencia. En su momento también fue emprendedor y socio fundador de Integra STI, una ingeniería especializada en seguridad e instalaciones industriales, y desde 2012 ejerce su labor profesional como consultor experto en TICs y sistemas en LeaderTech Ingenieros. Comentaros por último, antes de dar paso a Javier, que por supuesto podéis participar en el webinar. Esperamos que lo hagáis de manera activa, pero para no interrumpir el discurso de Javier y la intervención de Javier,
os pedimos por favor que las preguntas las trasladéis en el chat y yo como moderador las recogeré y al final de la exposición tendremos tiempo de trasladárselas al ponente y de abrir el debate que sea necesario. Así que sin más, agradeceros de nuevo la asistencia y el interés en este webinar y Javier, si estás preparado, cuando quieras. Muchas gracias, Paco, por la presentación. Gracias a todos por asistir al webinar. Buenos días. Os vamos a hacer una presentación inicial de la empresa. Os comentaremos las ayudas que se han editado a consecuencia de la alerta sanitaria por el COVID y luego hablaremos de las condiciones extraordinarias que tenemos establecidas y alguna otra ayuda que no se ha abierto específicamente por el COVID, pero que tenemos ahora accesible. Pediros disculpas por parte de mi gerente Salvador, que tenía que habernos acompañado y hacer esta parte de la presentación, pero bueno, por un tema personal no ha podido ser. Aquí tenemos un poco su currículum y el nuestro. En principio, trasladaros que desde Lidertecna somos expertos en ayudas y subvenciones públicas y que damos nuestro mayor valor de equipo humano. Principalmente nos dedicamos a analizar e identificar las actividades de innovación y de I+D dentro de las empresas. Funcionamos con un proceso de diagnóstico tecnológico inicial y personalizado en el que analizamos la capacidad de la empresa y analizamos los proyectos que pueda llevar a cabo para encajarlos dentro del panorama de las ayudas y subvenciones a nivel autonómico, nacional o europeo. Tenemos 4 bloques principales de trabajo, que son la parte de ayudas y subvenciones, las deducciones fiscales, que son las 2 que nos van a ocupar hoy a lo largo de la presentación. Luego una parte de validaciones farmacéuticas específicas de lo que es la DQIQ o QIPQ. Está centrado en la industria farmacéutica específicamente, es un tema de proceso industrial. Y luego en la parte de gestión de sistemas de gestión, perdón, a nivel de normas y específicamente la 166, que es norma de gestión de I+D. Nos gusta decir que cambiamos la cuenta de resultados de la empresa. Somos capaces, dentro del análisis de los proyectos y dentro de la financiación que podemos obtener, y lo veremos al final en la parte de simulación de rendimientos, cómo podemos cambiar esa cuenta de resultados. En consecuencia de la alerta sanitaria generada por el COVID, han habido diferentes convocatorias a nivel tanto autonómico como nacional. El panorama europeo está pendiente todavía de materializar esas ayudas y os cuento, tenemos estas ayudas en principio en plazo cerrado. A nivel autonómico, la primera que tenemos aquí arriba a la izquierda, digitaliza teletrabajo, pues bueno, ha sido una ayuda a las pymes principalmente para la adquisición y puesta en marcha de los equipos que nos ayuden a teletrabajar, que creo que es la realidad donde nos hemos encontrado pues, la mayoría de las empresas que tenemos la posibilidad de teletrabajar, que actualmente continuamos teletrabajando. Se abrió también hasta el 4 de junio otra ayuda que fue el InnovaProd por parte de la Generalitat a través de IBACE también, para la adquisición de bienes y equipos para industrias de fabricación, industrias manufactureras, innovación en productos frente a esta alerta del COVID. Luego, dentro del panorama autonómico, en Valencia tenemos la suerte de tener también otra entidad, que es la ABI, donde generó una llamada para que los agentes del sistema de innovación de la Comunidad Valenciana propusieran soluciones innovadoras en la lucha contra el coronavirus. Se dirigía tanto a empresas como a centros de investigación y la idea era gestionar los productos que tenían un TRL, un Technology Readiness Level, igual o superior a 6. Es decir, que el producto estuviera en prototipo o en demostración y que todavía no estuviera comercializable. Y era una ayuda para comercializar ese producto. A nivel de CDTI, perdón.
A nivel de CEDETI se abrió un plazo de ayudas que en teoría debería de mantenerse abierto hasta el día 15 de diciembre. Sin embargo, por la cantidad de proyectos que se han recibido, se han puesto en pausa. En principio son para proyectos tanto de I+D como de inversión. Se asignó una partida de 12 millones y era para proyectos individuales con un presupuesto máximo de 625.000 euros y daban hasta un 80% de ayuda. Se están aprobando por tandas, es decir, que conforme se han ido recibiendo y se han ido evaluando. De hecho, ayer salió la primera resolución en la que se aprobaron 6 proyectos y se consumieron 3 de esos 12 millones de euros. De momento sabemos que está parado, es decir, no lo han cancelado, pero continúa en pausa, ya os digo, por la cantidad de proyectos recibidos, que hasta que no se evalúen y no se pueda ver, no sabemos si volverán a abrir este plazo de ayudas o no. Sin embargo, CEDETI otra cosa que ha hecho ha sido modificar sus condiciones habituales. Entonces, os vamos a contar cuáles son los programas que tiene ahora mismo CEDETI abiertos y os contaremos cuáles son las mejoras en las condiciones para poder acceder a ellos, ¿vale? Y estas mejoras se han motivado por la alerta sanitaria del COVID. Vamos a hablar en principio del primer programa, que es el programa PID, que son para proyectos individuales de I+D. Está dirigido a empresas, tanto pequeñas como grandes empresas. Es para proyectos de investigación y desarrollo donde haya una creación o mejora significativa en un proceso productivo, y estas ayudas disponen de efecto incentivador, es decir, no se puede imputar gasto al proyecto hasta como mínimo haber solicitado la ayuda. Estos proyectos cuentan con un presupuesto mínimo de 175.000 euros, deben durar entre 12 y 36 meses en función de este calendario. A partir de 18 meses el proyecto se divide en hitos y se compone de una ayuda hasta el 85%, y esa ayuda se distingue en 2 tramos: el no reembolsable, ayuda, subvención, y luego el tramo reembolsable, que es un préstamo a 7 o 10 años que incluye una carencia una vez finalizado el proyecto de entre 2 y 3 años. Este préstamo es a 0% de interés actualmente, porque es el Euribor, que como ahora está negativo, pues está al 0%. Es desde el día de la firma, aunque haya modificaciones en el Euribor no va a cambiar. Un factor importante es que no consume CIRBE, es decir, la capacidad financiera de la empresa no se va a ver mermada en ningún momento por el hecho de tener ese préstamo con el Estado, y dispone de un ahorro fiscal en el impuesto de sociedades. Luego traeremos la parte de deducciones fiscales y veremos que la financiación a través de CEDETI permite catalogar los gastos del proyecto como I+D, y ese I+D tiene una deducción contra el impuesto de sociedades. Vamos a ver esta otra ayuda, que es la línea directa de innovación, el LIC, también a través de CEDETI. Está dirigido a empresas, es para financiar proyectos de innovación y que incorporen tecnología innovadora o de modernización. Dispone de un régimen de minimis. El minimis es cuando las ayudas llevan un régimen de minimis, es una cantidad máxima en 3 años que se puede percibir de este tipo de ayudas que disponen de régimen de minimis, y también tiene efecto incentivador. No podemos imputar gastos hasta como mínimo haber solicitado la ayuda. El presupuesto mínimo también es de 175.000 euros. Aquí ya hay un préstamo directamente con interés, aunque el tramo no reembolsable, que es del 5%, diluye ese interés. El plazo de devolución es más corto, con lo cual tenemos que pensar en proyectos que sean para inversión, pero que tengan un retorno relativamente rápido, porque tenemos que devolver entre 4 o 6 años. Dentro de esos 4 o 6 hay un año de carencia. Como máximo el proyecto pueden ser 18 meses, porque se entiende que para una incorporación de tecnología o la modificación de una cadena productiva, pues tampoco hace falta más tiempo. Y también disponen de un ahorro fiscal en impuestos de sociedades con la categoría de innovación. La línea directa de expansión, LICA, es otra de las líneas que está trabajando CEDETI, con una inversión inicial para modificar la actividad económica, para potenciar el crecimiento de la empresa. Está concentrado en determinadas comunidades autónomas y excluye, por ejemplo, Valencia Capital. Luego veremos las modificaciones que ha sufrido también esta línea
por las medidas extraordinarias de COVID. Aquí financiamos hasta el 75% del proyecto, nos pueden anticipar hasta el 75%, disponemos de esa ayuda del 75% dispone de un tramo no reembolsable de subvención de hasta un 10%, y el resto es préstamo con un interés del 0,5%. Devolvemos en 7 años. El proyecto también, como es una incorporación tecnológica y es una ayuda a la inversión, puede durar como máximo 18 meses y también cuenta con un ahorro fiscal en el impuesto de sociedades. Luego hay una línea en la que nosotros estamos bastante implicados con los centros tecnológicos, que es la línea de transferencia Cervera. Es una línea muy similar a los proyectos PID que hemos hablado al principio, pero exige como condición que se colabore con un centro tecnológico estatal en el desarrollo de una de las tecnologías prioritarias en esta convocatoria de Cervera. Las tenéis aquí: materiales avanzados, ecoinnovación, transición energética, fabricación inteligente y tecnologías de salud, cadena alimentaria segura, deep learning, inteligencia artificial, redes móviles avanzadas, transporte inteligente y protección de la información. Nosotros actualmente, LeaderTecna está trabajando en varios proyectos con la colaboración de ITI, algunos en proceso de evaluación, varios en proceso de ejecución. Tiene una financiación de hasta el 85%, la diferencia con la línea PID es el anticipo, que es hasta un 35%, y el tramo no reembolsable se sube hasta el 33%. La participación de los centros tecnológicos tiene que estar limitada por debajo, al menos en un 10% del presupuesto del proyecto. La parte de préstamo que tenemos que devolver también lleva el interés Euribor a un año, en este caso 0%, y devolvemos a 7 o 10 años con la carencia de 2 o 3 en función de lo que hayamos cogido, y volvemos a un plazo ampliado, porque como es un proyecto de desarrollo, de entre 12 y 36 meses. El hecho de financiarse a través de CETI y dentro de esta convocatoria le otorga la naturaleza de gasto de I+D, con lo cual dispondremos también de un ahorro fiscal en el impuesto de sociedades. Respecto a los proyectos PID, las tecnologías prioritarias Cervera, la convocatoria Cervera tiene, digamos, la consigna de gestionarse más rápido, si cabe. Respecto a todas estas convocatorias que os hemos comentado, que si os fijáis, ninguna de ellas es una convocatoria con fecha, no tenemos fecha inicio, fecha fin, sino que es unas convocatorias de evaluación en las cuales se entrega el proyecto y el proyecto si se evalúa y mientras disponga de la suficiente calidad técnica, pues se aprobará. Todas estas convocatorias, como os decía, se les aplican unas medidas extraordinarias que el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, el CEDETI, ha puesto en marcha a raíz del COVID. Esto quiere decir que para para la parte de tramo no reembolsable de anticipo, incluso para la parte reembolsable, CEDETI siempre hace un estudio financiero de las empresas, y una de las medidas que se han aplicado es la exención de garantías en esas ayudas. Es decir, es posible que CEDETI, a la vista de la cuenta de resultados de la compañía, solicite algún tipo de garantía bancaria materializada en avales o no sé, por SGR, y una de las medidas es esa exención de garantías. Luego el Fast Track, lo que llama Fast Track CEDETI, que básicamente es que pisan el acelerador para aprobar estos proyectos, se evalúan de una forma más rápida. La ampliación de la línea para inversiones LICA, como os he comentado antes, estaba centrada en comunidades autónomas concretas, pero se ha ampliado a todo el territorio nacional, y el periodo de justificación dispone de una flexibilidad que se puede solicitar cierta ampliación. En la parte de los reembolsos de ayudas parcialmente reembolsables, para las empresas que tenían un CETI en marcha y estaban en la fase de reembolsos, se pueden solicitar aplazamientos. Se puede solicitar ampliación en los plazos de justificación. Dentro de los proyectos habitualmente se podía hacer, sin embargo, lo que se está haciendo ahora es que se puedan ampliar todavía más. La parte de firma de contratos a distancia, durante el primer mes de alerta estuvimos parados. CETI no firmaba contratos porque no se consideraba, aunque se podía considerar una actividad esencial, pues no había una metodología concreta para hacerlo, y finalmente se materializó la firma de contrato a distancia, donde CETI firma el contrato en una notaría en Madrid, lo devuelve a Valencia y la empresa puede firmar aquí en su notaría sin tener que forzar desplazamientos entre comunidades autónomas.
Y luego hay dos programas que bueno, se han incluido como las medidas extraordinarias de COVID y es porque se ha ampliado un poco la partida presupuestaria, aunque el programa estaba previsto, que es Neotec, donde se han colocado 25 millones, cuando la partida prevista era algo menor. La convocatoria de Neotec está abierta, quedan pues escasos 13 días, hasta el 30 del 6. Está dirigido específicamente para pequeñas empresas de base tecnológica que estén constituidas desde hace menos de 3 años. ¿Vale? Neotec es una ayuda exclusivamente de subvención de un 70%, con un presupuesto, o sea, con un máximo de ayuda de hasta 250.000 euros. Los proyectos que se presenten, aunque el plazo lo tenemos aquí, deben iniciarse en 2021 y se dividen en anualidades. El proyecto puede ser a un año o a 2, no podemos matizar la distribución por meses. Y luego el programa Invierte, que una de las medidas que ha aplicado CEDETI es una flexibilización para llegar a más pymes innovadoras. Invierte es un programa que está constituido por 2 sociedades de capital riesgo, cuyo único accionista es CEDETI, y que finalmente lo que hace es participar en esas empresas y ayudar a impulsar inversiones de capital privado en esas empresas tecnológicas. Siempre se hacen inversiones o tramos de inversión en esas empresas de mínimo 500.000 euros, nunca más de 2,5 millones, y se hacen tandas por 12 meses. ¿Vale? La convocatoria es continua, como el resto que hemos visto, y la idea es pues, eso, combinar un poco la financiación público-privada a través de esta línea. Uno de los programas que sí que tenemos abiertos y que realmente bueno, pues no está forzado por la alerta sanitaria del COVID, pero sí que tenemos abierto actualmente, es el programa de energías renovables y biocarburantes 2020 de GVA, de IGACE, donde impulsamos las actuaciones para explotar los recursos energéticos renovables y fomentar el uso de biocarburantes. Aquí tenéis las actuaciones apoyables: energía solar térmica, biomasa, energía geotérmica y biocarburantes. Y se subvenciona inversiones en equipos y los costes de inversión. Es una ayuda exclusivamente a fondo perdido hasta el 65% de estos costes subvencionables y disponemos todavía de casi un mes para poderlo presentar. Bueno, pues revisadas las ayudas y las condiciones especiales que CEDETI nos ha puesto al alcance, vamos a entrar en la parte de deducción fiscal que se puede conseguir, que se puede obtener gracias a nuestros proyectos de I+D+I. La deducción fiscal, para aquel que no conozca la figura, pues es un incentivo fiscal que reduce la cuota a pagar del impuesto de sociedades. Es contra el impuesto de sociedades, podemos disminuir en principio hasta el 50%, y aunque se habló de eliminar ese límite de 50% de la cuota, no se ha materializado todavía, pero bueno, la idea es que mientras dispongamos de una deducción fiscal generada por uno de nuestros proyectos, la podemos aplicar contra nuestro impuesto de sociedades. En función de la naturaleza del gasto, de si estamos hablando de la I+D grande o de la I pequeñita, podemos aplicar una deducción del presupuesto que tengamos aprobado de hasta el 42% en Península, de hasta el 75,6% en Canarias, y en el caso de que hablemos de innovación tecnológica o muestrarios, la generación de muestrarios también se considera, tiene la consideración de innovación, disponemos de un 12% y 45% en Canarias. La deducción fiscal dispone de un plazo de aplicación de hasta 18 años. Esto quiere decir que si hago un proyecto de 500.000 euros, obtengo una deducción del 12% de 60.000, pues si el primer año me puedo aplicar 25.000, el resto lo guardo y lo puedo ir aplicando en años sucesivos. Esta deducción fiscal, bueno, es un proceso regulado a través de un Real Decreto, y lo que se hace es que, bueno, se puede hacer para el año anterior, se puede solicitar un informe motivado al Ministerio, un informe motivado vinculante. Para anualidades anteriores podemos hacerlo sin informe motivado vinculante, pero en cualquier caso siempre tenemos que pasar por la certificación de entidades acreditadas, que nos emitirán un informe técnico y un certificado para darle la naturaleza al proyecto, saber si es I+D o innovación, y
para evaluarnos el gasto que tenemos aprobado para ese proyecto. Estas deducciones fiscales, más allá de aplicarse contra el impuesto a sociedades, también se pueden monetizar, como veis aquí. Eso quiere decir que podemos solicitar a Hacienda que nos haga el ingreso de nuestro crédito fiscal. Esto lleva a una disminución del 20% de ese crédito fiscal y se deben de cumplir determinadas condiciones. Como os he dicho, nos quitan este 20%, no puede ser más de 1 millón en IT o 3 millones en I+D. Tiene que haber pasado un año y además debe de existir el informe motivado vinculante. Desde que generamos la deducción hasta que lo solicitemos debe haber pasado un año. Y luego, como empresa innovadora, pues debemos seguir destinando un importe equivalente a la deducción aplicada a I+D. Debemos mantener la plantilla media escrita o por lo menos el equipo de I+D. Y como os he dicho, debemos disponer de un informe motivado sobre la calificación de las actividades. Esto se aprobó a través de la famosa Ley del Emprendedor y es para ejercicios fiscales iniciados a partir de enero de 2013. Adicionalmente, nuestras actividades de I+D+I, más allá de que podamos solicitar una financiación a través de CEDETI o de otra entidad y además de llevar una deducción fiscal aparejada, también dispone de otro mecanismo de incentivo que es la bonificación de personal investigador en las cuotas de la Seguridad Social. Estas bonificaciones se aplican solamente a personal adscrito al 100% actividades de I+D y debemos mantener el empleo durante el periodo de bonificación y al menos durante 3 meses. Esta certificación el proceso debe certificarse a partir de 10 personas bonificadas y implica una bonificación del 40% de la cuota empresarial a Seguridad Social. A partir de estos 10 empleados que queremos bonificar, tenemos que pasar, igual que en el proceso de deducción fiscal, por una revisión por una entidad acreditada de ENAC y debemos presentarlo para obtener informe motivado, a partir de 10 empleados. El proceso de certificación tiene estos 6 pasos que tenéis aquí y dentro del calendario pues, se debe de hacer para la anualidad anterior en los meses entre marzo y abril. Lo que es la bonificación en sí se hace informando directamente a Seguridad Social de qué personal nos vamos a bonificar antes del día 3 del mes en curso y al finalizar el mes aplicamos esa bonificación. Y una vez finalizado el año, entre marzo y abril, hacemos una solicitud de certificación, se entrega una memoria para la certificación, se hace una auditoría in situ, aunque actualmente se están haciendo a distancia. De hecho, ayer, por ejemplo, tuvimos una. Y con el cierre del informe técnico, pues ya tenemos la garantía de que esa bonificación que nos hemos practicado durante el año anterior es correcta. Aquí tenéis un caso práctico de 30 investigadores con un salario medio de 1.800 euros, una base anual de 20.600 y a contingencias comunes 5.000, con lo cual la bonificación del 40 sobre ese importe, estamos hablando de unos 2.000 euros aproximadamente. 30 investigadores nos arrojan una bonificación de 60.000 euros en la bonificación de Seguridad Social. La solicitud de informe motivado, como os he dicho, a partir de 10 o más investigadores se hace con carácter obligatorio y volvemos otra vez al calendario, por ejemplo, para la bonificación en 2018 tenemos estos 6 meses para aplicar, por eso decimos que marzo-abril, que suele ser año de cierre, o sea, mes de cierre de la anualidad anterior, es un buen momento para tener este plazo, esta auditoría. Por último, otra de los incentivos de los que podemos disfrutar si somos una empresa que practica I+D+I y que sus actividades de I+D+I están correctamente gestionadas es el Patent Box. El Patent Box es un incentivo que lo que permite es minorar un 60% de la renta neta del dinero que ganamos cuando procede de la cesión de un activo intangible. Es decir, si somos capaces de desarrollar un activo intangible, patentes, un diseño industrial, un modelo de utilidad, un know-how, una gestión, y lo cedemos para su explotación, en base a un pago de royalties, de todos los beneficios que obtengamos por este royalty, tenemos un 60%
del importe del beneficio obtenido exento de impuestos. Es compatible con el resto de ayudas y con las deducciones fiscales. Aquí tenéis un poco más o menos el proceso. La empresa cedente cede el conocimiento, cede el activo intangible, la titular lo usa y paga por él. Entonces, le ingresa a la empresa unos royalties por ese uso y entonces esta empresa dispone de un 60% de exención de la renta obtenida. También tenemos otros marcos que, bueno, en principio se deberían de analizar en cada caso concreto y diferentes programas que se van abriendo a lo largo del año. Colaboramos a nivel nacional con todos los estamentos de gestión de la I+D, en Valencia IBACE, AVI, en Madrid I+D, en Acción en Cataluña, etcétera. Y luego disponemos también de un departamento específico de proyectos europeos donde podemos gestionar la participación en los programas vigentes de Horizonte 2020 o las convocatorias específicas de proyectos ECA, Eureka, Iberoeca, etcétera. Bueno, y todo esto que os hemos contado y que a nivel teórico, pues bueno, parece un poco lío, pues yo creo que cuando se materializa en un ejemplo y somos capaces de ver cómo aplicar esos rendimientos en una empresa, pues se acaba de clarificar. Entonces, hemos montado un rendimiento de una empresa que tiene unos 34 empleados, de los cuales 6 son titulados. Es importante en muchas ocasiones la titulación para que las actividades de I+D+I estén respaldadas. Hemos contado que esta empresa presenta un proyecto de deducción fiscal con un valor de 350.000 con categoría de I+D, con lo cual supone un ahorro fiscal de 147.000 euros. Hemos contado que planteamos un CEDETI a 18 meses de 600.000 euros, con lo cual, con las condiciones que hemos visto, el 75%, aunque pueda alcanzar el 85%, pone con carácter excepcional, se refiere a que hay un 10% adicional financiado con unos fondos específicos europeos, en su momento FEDER, luego CRIN, etcétera, con lo cual podríamos llegar hasta el 85%, pero bueno, vamos a hablar de un 75%. Eso quiere decir que de CEDETI en este proyecto tendríamos una ayuda de 450.000, de los cuales el tramo no reembolsable al 30% serían 135.000 euros. Se generaría una deducción fiscal de estos proyectos del 42 y del 25. La aplicación de la I+D, cuando hemos puesto el 42 inicial, bueno, 42 la primera anualidad, a partir de la segunda anualidad hay una regla que establece que es el 25% de la media de la inversión de los últimos 2 años y el 42% del exceso de la media. Bueno, más o menos es un 42% el primer año y un 30% a partir del segundo, ¿vale? Con lo cual generaríamos esta serie de ahorros fiscales y además esta empresa ha pedido un préstamo a través de la línea directa de innovación, un LIC, con lo cual con un presupuesto aprobado de 175.000 euros, justo al larguero del límite que nos pone, y hemos calculado su préstamo y el tramo no reembolsable. Esto quiere decir que una empresa que durante 3 años financia sus actividades de I+D+I a través de deducciones fiscales y 2 líneas de CEDETI puede obtener ahorros fiscales que se materializan en 335.000 euros, un préstamo a 10 años de 450.000 euros que no consume CIRBE y una subvención de 141.000 euros a fondo perdido y otro préstamo, 131.000 con Euribor a 0,2. Con lo cual, bueno, creo que toda esta teoría se puede visualizar a través de este cuadro de simulación de rendimiento. Y hasta aquí. Creo que, bueno, si tenemos alguna consulta o queremos abrir algún debate. Francisco. Sí, Javier. Pues muchas gracias por tu presentación. Creo que ha sido, es concentrado, ¿no? En muy pocas diapositivas, mucha información, pero habéis dado un panorama muy actual y evidentemente muy exhaustivo de las diferentes posibilidades. Y que nada, yo sí que ha llegado, bueno, mientras la gente se anima por el chat, sí que me ha llegado alguna pregunta por otras vías. Entonces, que algunas se contestan rápido, otras tal vez no tanto. Pero bueno, si te parece, empezamos, ¿vale? Y a medida que vayamos hablando, pues estoy seguro que en el chat la gente se animará. Bueno, la primera pregunta es rápida. Nos preguntan si
si la convocatoria de PID de CETI está sujeta a minimis. Estás silenciado, Javier. Os comento, en principio el régimen de minimis aplica a proyectos de innovación financiados por CETI. CETI en sus convocatorias, la convocatoria PID, al tratarse de proyectos de I+D, no está sujeto al régimen de minimis. Es exclusivamente para las líneas de innovación. Los proyectos LIC y LICA, línea de innovación y la línea de expansión, sí. Muy bien. Otra pregunta que nos llega es si tenemos un proyecto TIC o en el que las TIC tienen, digamos, el peso más importante desde el punto de vista de la innovación con la I+D, ¿en qué momento es más recomendable o qué hace más recomendable el ir a un PID o el ir a un Cervera? Es decir, ¿en qué momento podemos decantarnos por uno o por otro? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? A ver, la convocatoria Cervera tiene una ventaja fundamental y es el respaldo que te otorga trabajar con un centro tecnológico. Luego también Cervera lleva adicional, aunque COVID ha igualado un poco estas condiciones, el tema de la exención de garantías. Nosotros lo que tenemos claro es que hay que acudir a un Cervera o a un PID en función de las necesidades. Es decir, intentar acceder a un Cervera porque las condiciones son mejores e intentar colocar la ayuda de un centro tecnológico cuando realmente no es necesaria para el proyecto. Es decir, los proyectos no hay que hacerlos encajar y forzar, sino que simplemente si el proyecto precisa de una ayuda de un centro tecnológico, pues hablamos con él y nos presentamos a un Cervera, que es la ayuda que más nos conviene. Cuando lo podemos afrontar nosotros o somos capaces de manejar las tecnologías con las que presentamos el proyecto, pues funcionamos presentándolo sin la convocatoria PID de manera habitual. Nosotros sí que es verdad que recomendamos que cuando está basado en TIC y la empresa no es intensiva en TIC, lo mejor siempre es que se apoye o bien en una empresa de desarrollo o en el caso de tecnologías disruptivas, etcétera, creo que el mejor partner siempre es un centro tecnológico que va a saber acompañarnos y va a podernos ayudar a gestionar y a enfocar el proyecto. Muy bien, bueno, tenemos ya 3 preguntas en el chat, así que empiezo por la primera. Vicente Martínez nos pregunta, hola, por favor, ¿podríais indicarnos para los proyectos de deducción fiscal cuándo es el mejor plazo para empezar a prepararlos? Bueno, el calendario está muy establecido a través de Real Decreto, ¿vale? Tenemos que hacer la solicitud de informe motivado al Ministerio antes del 25 de julio y disponemos hasta el 31 de diciembre para presentar toda la documentación pasando por la certificadora, etcétera. Sin embargo, esto es para preparar los proyectos de deducción fiscal de la anualidad anterior. Sin embargo, nosotros siempre planteamos que lo ideal es durante el último trimestre del año en curso. Es un buen momento para sentarnos y hacer el ejercicio de analizar cómo hemos empezado el año en nuestros proyectos de I+D y cómo lo vamos a terminar. Y yo creo que durante el último trimestre es cuando mejor nos podemos plantear la posible deducción fiscal que vamos a tener y además nos va a ayudar también al cierre del ejercicio que, bueno, aunque fiscalmente lo terminemos en marzo, la realidad es que finaliza el 31 de diciembre, con lo cual tenemos un último trimestre con un poco de capacidad de reacción y también para saber cómo nos va a repercutir en nuestra cuenta de resultados. Muy bien, muchas gracias. Agustín Pérez nos lanza una pregunta relacionada con la simulación de proyectos que has presentado, Javier. ¿Los proyectos de bonificaciones a la seguridad social son compatibles con otras ayudas como CETI o deducciones fiscales? Sí, en principio no son excluyentes, son compatibles. Lo que pasa es que ahí tenemos un matiz. Es que si tenemos una ayuda de CETI o una deducción fiscal, evidentemente si nos aplicamos una bonificación, los costes que imputamos al proyecto son menores. Por lo cual tenemos que tener en cuenta que los presupuestos contra los que aplicamos deducción fiscal o los presupuestos que nos financia CETI son menores por el hecho de que evidentemente estamos gastándonos menos dinero en el sueldo de sus trabajadores, bueno, en la parte de seguridad social de sus trabajadores, porque la tenemos bonificada. Pero son absolutamente compatibles. Es decir, la empresa puede hacer bonificaciones, hacer proyectos CETI y practicar deducciones fiscales. Otra pregunta, que la verdad es que es una muy buena pregunta y muy recurrente. ¿Existe un plazo definido por CETI desde que se solicita la ayuda hasta que la conceden a la empresa? No existe un plazo definido como tal. Vamos siempre un poco en función de la carga de trabajo que tiene CETI.
Sin embargo, yo me atrevería a decir que hay un plazo no escrito que oscila entre los 2 meses y medio y los 3 meses cuando hay un cúmulo de faena alto y está entre el mes y medio y los 2 meses cuando CDT, digamos, está trabajando de manera normal. Sin embargo, las medidas de COVID, la ventaja que nos otorgan ahora es este fast track que CDT ha evaluado, con el cual creo que en el plazo de un mes o un mes y poco son capaces de habernos evaluado un proyecto y proponernos la visita para la concesión. Muy bien. También tenemos más preguntas que nos han llegado al chat, pero bueno, lo importante es que nos han llegado respecto de uno de los instrumentos fiscales que has comentado, Javier, que es el de Patent Box, que tal vez sea un poco más desconocido, ¿no? O por lo menos esa sensación que me da a mí. Son 2 preguntas relacionadas. Y la primera es, la figura de Patent Box, la figura fiscal, ¿está sujeta a la protección previa de ese intangible? Por ejemplo, entiendo que la pregunta va encaminada en el sentido de, por ejemplo, si son unas licencias de software, si tiene que haber alguna librería registrada en el registro de la propiedad intelectual, si tiene que haber algún tipo de protección en marcha para que sea factible, o no es necesario. No es requisito imprescindible, pero sí que es recomendable. Evidentemente, estamos empaquetando un intangible y tenemos que, aunque no está regulado, por ejemplo, como las deducciones fiscales, sí que existe un proceso de certificación que nos aportan las certificadoras, donde se analiza el intangible, se empaqueta y digamos que definen cuál es el intangible, cuál ha sido su coste de generación, etcétera. Entonces, no es un requisito imprescindible, pero sí que es muy recomendable. Vale. Y relacionado también con Patent Box, nos preguntan que a partir de cuánta facturación es interesante, lo preguntan así, montar un Patent Box, o entiendo que sea optar por este instrumento. Bueno, no me gusta contestar así, pero depende. Depende siempre un poco de las circunstancias de la propia empresa. Al final, yo creo que no influye tanto la facturación como la actividad. Es decir, si somos una empresa que queremos dedicarnos a explotar un intangible que hemos desarrollado, pues entonces no cabe Patent Box. Sin embargo, al final Patent Box no deja de ser un beneficio, una exención de impuestos de una renta que vamos a ingresar, con lo cual, desde el momento en que tengamos un intangible que podamos vender y queramos dedicarnos exclusivamente a desarrollar intangibles para cederlos y que los exploten otros, sabemos que todos nuestros ingresos por royalties de todo lo que estemos cediendo van a estar exentos de garantía, exentos de impuestos, con lo cual ese 60% va a ser un beneficio desde el minuto 1, con lo cual yo creo que no hay un límite por debajo, es un poco la circunstancia de la propia empresa la que nos debe orientar a plantearnos un patent box o no. Vale, nos llega otra pregunta al chat. Para las deducciones fiscales, ¿es necesario que una entidad certificadora certifique el proyecto o la empresa puede aplicarse una deducción sin este certificado previamente? Gracias. Bueno, a ver, el Real Decreto lo que establece es el procedimiento para hacerlo de manera segura, de manera que dispongamos de una garantía jurídica, si lo hacemos con informe motivado y a través de la certificadora, que para obtener el informe motivado tenemos que pasar sí o sí por certificadora, o si queremos disponer de una garantía de certificación, de calificación del proyecto por parte de una certificadora. Sin embargo, la aplicación de una deducción es un tema meramente interpretativo. Quiero decir, uno puede aplicarse una deducción porque cree que ha hecho I+D y decidir que se aplica un 12% de deducción de un presupuesto que él se imagina que es lo que cree que se ha gastado. Sin embargo, hay que ser consciente. Si tenemos una inspección, ¿cómo vamos a discutir con un señor que viene con los números en la mano acerca de por qué me he practicado esta deducción? ¿Cómo le puedo garantizar o explicar a este inspector que mi proyecto tiene un importe y que tiene esa naturaleza? A ver, el proceso de certificación no es obligatorio, pero es recomendable para ejercicios anteriores al N-1. Es decir, si estamos ahora en 2020, para ejercicios 2018 hacia atrás, es recomendable la certificación. Y para el ejercicio 2019, estando en 2020, para mí es recomendable el informe motivado. Ahora, que podemos decidir hacerlo, como digo yo, a la camboyana. Oye, yo creo que me he aplicado, me lo deduzco y ya está. ¿Vale?
Y en relación a esto último que has comentado, ¿qué diferencias hay entre un informe motivado y una certificación? El informe motivado se llama vinculante. Un informe motivado vinculante, digamos que otorga garantía jurídica porque está emitido por una entidad con validez suficiente para vincular su decisión a la aplicación de la deducción, ¿vale? Sin embargo, la certificación sería un paso previo, sería el hermano pequeño del informe motivado. La certificación es el proceso por el que tenemos que pasar para llegar al informe motivado y es el proceso hasta donde podemos llegar cuando no podemos alcanzar el informe motivado en las unidades anteriores. Por eso te comentaba, el informe motivado solo lo podemos solicitar hasta el 25 de julio del año en curso, de 2020, para el ejercicio anterior, 2019. Y tenemos que hacer sí o sí certificación y luego obtendremos informe motivado. Para ejercicios anteriores solo podemos llegar hasta la certificación y pasamos por una entidad acreditada por ENAC. Esto nos otorga una garantía porque estas entidades disponen de un proceso de evaluación técnica que pasa por expertos con categorías de 4 dígitos, 6 dígitos UNESCO, es decir, gente especializada que categoriza nuestro proyecto, que nos otorga la naturaleza del gasto, necesidades de innovación y nos da el importe que nos hemos gastado. Es decir, y todo eso está evaluado por expertos a través de un proceso regulado. Yo creo que es una garantía disponer de todo esto porque si nos lo aplicamos por nuestro criterio y tenemos una inspección, aquí tenemos un soporte documental que nos ayuda. Y así tenemos un informe motivado, lo que tenemos es una decisión vinculante de una entidad categorizada suficientemente para poderlo emitir. Por lo cual, yo creo que en ambos casos cerramos bastante bien el círculo. Muy bien. Pues Javier, solo me queda decirte que muchas gracias. ¿Vale? Ha sido muy... Si Sí, tenemos dime. un minuto nada más, Claro, lo digo por porque ya que supuesto. hemos hablado de los informes motivados, Sí. centrar que CEDETI, en los proyectos PID, por ejemplo, nos emite un informe motivado que llama ex ante. Esto quiere decir, antes de hacer la inversión, emite un informe motivado vinculante en el que dice que nos ha concedido una ayuda y que si nos gastamos esa ayuda en el objeto del proyecto, esto será I+D. Entonces, una vez finalizado el proyecto y justificado, obtendremos por parte de CEDETI un acta de cierre, una certificación del gasto finalmente ejecutado. Con lo cual, esos dos documentos, el informe motivado ex ante junto al acta de cierre, dispone de la misma validez que el informe motivado vinculante del proceso de deducción fiscal. Por eso decimos que los proyectos PID tienen categoría de I+D y están, digamos, adscritos a la deducción fiscal directamente, ¿vale? Sin necesidad de pasar adicionalmente por el proceso de certificación. Que entiendo que también es una manera de abaratar los costes de la deducción fiscal. Claro. Sí, quiero decir, no pasamos el proceso de certificación, sino que directamente tenemos el informe motivado por CEDETI. Con lo cual, de CEDETI al final tenemos pues, un 3 en 1. Tenemos una parte a fondo perdido, tenemos una parte a préstamo a 0% sin CIRBE a 10 años y además tenemos una deducción fiscal con informe motivado directamente, sin necesidad de certificar otra vez el proyecto. Muy bien. Pues lo dicho, muchas gracias Javier, ha sido muy, muy ilustrativo, la verdad. Se ha generado bastante debate al final, ha habido muchas preguntas, eso siempre es bueno, síntoma de interés y bueno, por mi parte, además de darte las gracias a ti Javier y al director de ingenieros por recoger el testigo, ¿vale? que os ofrecimos como empresa asociada. Dar de nuevo las gracias a todos los asistentes, recordaros que os haremos llegar la presentación junto con el enlace al vídeo que subiremos en nuestra cuenta de YouTube. Y también recordaros que recibiréis por correo una pequeña encuesta para valorar la ponencia y que por favor os pedimos que la contestéis porque es muy importante para nosotros este feedback. Y nada más, lo he dicho, gracias de nuevo. Tenéis el contacto, bueno, en este caso del líder Tecna y encantados de poder atenderos en cualquiera de las dudas que os puedan surgir más allá de este webinar. Muchas gracias a todos y buenos días. Gracias igualmente Francisco por esta oportunidad y gracias a todos por asistir. Venga, hasta luego. Hasta luego.